Saludos cordiales, distinguido público. Es para mí un gran honor compartir con todos ustedes estos momentos agradables. Mi nombre es Elkin Jonathan Cobo Rodríguez. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela. En este día contamos nosotros con la participación de especialistas que abordarán un tema polémico a partir del cuento Paco Yum de Abraham Vallejo Mendoza, el cual trata sobre el bullying escolar y la falta de intervención. Nos tenemos a consideración la instrucción del educativo y para ello damos pase al primer escritor, Silvio Cherokee. Ok, muchas gracias. Am, el bullying continúa siendo un problema frecuente en el ámbito educativo, que afecta el bienestar y el rendimiento de los estudiantes. Se agrava cuando las autoridades no intervienen oportunamente, permitiendo que la violencia se normalice y se vuelva a repetir constantemente. En los casos más graves, el bullying puede generar trastornos emocionales o agresiones físicas con consecuencias irreversibles. Por ello, planteamos en ese ensayo la siguiente tesis en la obra Paco Yunque, que se demuestra como la falta de interpretación de oportunidad frente al bullying contribuye a la normalización de la violencia en el ámbito educativo. El objetivo es difundir los casos y las estadísticas del bullying. Esto. Ok, muchas gracias. Para continuar la tesis, para sustentar la tesis planteada, tenemos tres argumentos. Para ello, comenzamos con el primer argumento y damos pase a la psicopedagoga Luz Meléndez. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial como lo que es el bullying, que se ha presentado en diversas instituciones educativas afectando tanto a niños como niñas en diferentes niveles de riesgo. Por lo cual, Guantaya Paredes 2023 sostiene que la falta de actuación eficaz ante los actos de acoso escolar generan un entorno de violencia entre los estudiantes, por lo cual se muestra claramente que al no corregir los actos de violencia que se muestran entre los estudiantes, forma un entorno lleno de riesgo y que favorece a un entorno hostil, lo cual también muestra la, una debilidad muy grande que es la falta de acompañamiento y apoyo para los estudiantes. Por ello, a lo largo del tiempo se han presentado eh, diversas evidencias de violencia entre estos mismos, que también han sido evidenciados por el mismo personal educativo, el cual siempre se ha abstenido de solo visualizar sin accionar ni contrarrestar este problema. De acuerdo con Calderón 2020, es necesario el rol de profesores en la formación de los niños y jóvenes. Por ello, es indispensable darles la centralidad que les corresponde en el conocimiento y manejo para lo que es el acoso escolar, así como la visibilización para los estudiantes de lo que son las situaciones de violencia. Por lo cual, la información, el acompañamiento y la reacción rápida de los profesores puede ser una herramienta muy eficaz para contrarrestar los actos de violencia entre los estudiantes y asimismo ser una herramienta de erradicación futura de violencia desde el ámbito educativo. Gracias. Muchas gracias, Luz Meléndez. A continuación presentamos el siguiente argumento y para ello damos pase al psicólogo Aaron Flores. Muchas gracias. El aumento de la violencia escolar no es un problema aislado, sino que es un fenómeno complejo que demanda una corresponsabilidad directa entre la escuela y el hogar.
El autor sostiene que el labor de los padres y docentes debe transceder a una simple reacción ante los conflictos, como una estrategia preventiva y coordinada en el tiempo. En la última instancia, se enfatiza que la educación y los valores impartida en el aula serán suficientes, sino con un respaldo constante de la familia, ya que sin esta alianza es prácticamente imposible romper el ciclo de agresiones entre el entorno educativo. Al respecto de la investigación publicada en Mentor, según el doctor Richard Pozo Pacheco 2025, concluye que families and schools must assume a preventive role against bullying, towards teacher training involves and collaborates strategies that promotes such respectful schools environment. Las familias y las escuelas deben asumir un papel preventivo integral contra el acoso escolar a través de la formación de los docentes en valores y estrategias colaborativas que, que promueven entornos escolares seguros y respetuosos. Los niveles de violencia y la colaboración estrecha entre los pares de la familia y el personal educativo es muy fundamental para prevenir esta tendencia. El argumento central que la seguridad emocional de los alumnos no ocurre de forma aislada, sino que ésta depende de la solidez de un vínculo compartido, al cual tienen como poder reducir drásticamente las indicaciones para que su entorno escolar sea seguro y respetuoso. La agresividad no es un problema exclusivo del entorno escolar, sino el resultado de procesos cognitivos, que esto se desarrolla a través a través que el individuo especialice en el hogar. Esto argumenta que la familia juega un rol decisivo de la formación de los valores, ya que en el núcleo, donde pueden activarse los mecanismos de desconexión moral, los cuales permiten que una persona justifique o minimice sus conductas. En esencia, el autor sugiere que para entender y frenar la violencia es fundamental observar cómo se mueven los procesos mentales dentro del entorno familiar. Eh, en este sentido, Oñate Ormazabal, 96, afirma que moral discernment mechanisms play a key role in explaining aggressive behaviors across different social contexts. Los mecanismos de desconexión moral desempeñan un papel clave para explicar las conductas agresivas en distintos contextos sociales. Esto justifica que las conductas agresivas en un individuo está con la idea de que su comportamiento no sea aceptable, sino que lo que facilita que la violencia se repliegue y persista en el ámbito escolar. Ante esta situación se plantea que la prevención del bullying no depende de la intervención de las instituciones, sino que requiere de un compromiso formativo de los padres basado en la transmisión de valores sólidos, estableciendo límites claros para los hijos. Gracias. Ok, muchas gracias, Aaron. Para culminar con el último argumento, damos pase a la siguiente expositora, Mizuko Yenke. Hola, gracias por la invitación. Em, la falta de intervención rápida frente al bullying crea un ambiente de normalización a la violencia en el ambiente escolar. Puede presentar consecuencias tanto físicas como emocionales muy graves. Un ejemplo puede ser el caso de la institución educativa en Chiclayo, Perú, donde un estudiante de 14 años recibió fuertes agresiones por parte de su compañero en repetidas ocasiones. Incluso fue ahorcado dentro del aula, mientras que el profesor presenciaba todos los hechos de violencia escolar y no tomó ninguna medida para proteger a la víctima. Esta cobertura periodística señala que un alumno
propinó fuertes golpes a su compañero en diversas partes del cuerpo e incluso fue ahorcado por parte de la madre. Lamentó mucho que sucediera esto frente al profesor y que él no haya reaccionado más que cuando su hijo estaba inconsciente en el suelo. Este caso evidencia la falta de interpretación inmediata. No solo permite que continúen las agresiones, sino también que dañe tanto la integridad física como la emocional de la víctima. La presencia del profesor frente a la agresión nos demuestra que dentro del marco educativo contra el bullying, o más conocido como violencia escolar, esta es una de las acciones que demuestra todo lo contrario en la conducta que lo considera tanto tolerable como normal, la cual perpetúa los actos de violencia. Por lo tanto, en el caso es claramente un ejemplo que el acompañamiento y las acciones claras por un adulto responsable pueden evitar que el bullying continúe, sino que pueden llevar a que la víctima tome acciones devastadoras. Además, la realidad nacional demuestra que el bullying no es un hecho ni aislado ni extraordinario dentro de nuestro país, sino que es un problema constante e insistente por no tener un acompañamiento adecuado dentro de las instituciones. Las cifras reflejan a nivel nacional que las agresiones escolares se muestran algo constante. En muchas instituciones educativas no cuentan con protocolos para la intervención clara como parte de estrategia de prevención. Según la información más reciente, que fue por parte de RPP Noticias en el 2024, más de 160 casos de bullying se reportan en los colegios, tanto públicos como privados. Este clima demuestra cifras de sucesos de acoso escolar o bullying que no se encuentran aislados, sino que se encuentran como una tendencia permanente dentro del tiempo. La reincidencia constante de estos sucesos indica que las instituciones educativas permite que el problema se prolongue, ya que la falta de información del docente, la falta de políticas claras o la ausencia de acompañamiento permanece. Por lo tanto, las cifras refuerzan que la tesis del ensayo, cuando se realizan las intervenciones oportunas y mecanismos institucionales eficientes para hacerle frente al bullying, la violencia no se normaliza ni se vuelve frecuente. Se termina consolidándola como parte de una experiencia para muchos estudiantes, pero sin el suceso de repetir los casos. Muchas gracias por la invitación. eh, esta mesa redonda y después de haber analizado, ¿no?, los distintos argumentos expuestos por nuestros especialistas, podemos afirmar que el bullying no es solo un problema que sea aislado ni pasajero, sino que es una realidad que se fortalece cuando no existe una intervención oportuna. Es así que hemos visto que la falta de acción por parte de las autoridades educativas hace que se permita la violencia, que también se repita y se normalice entre los estudiantes. Asimismo, comprendimos que la responsabilidad no recae únicamente en sí en la escuela o en la institución educativa donde se realiza esto, sino también en la familia, ya que la formalización de los valores y el establecimiento quizá de límites claros comienzan en el hogar. Cuando ambos espacios trabajan quizás de manera desarticulada, el problema persiste, pero cuando existe en realidad un compromiso conjunto, pues es posible quizás prevenirlo. Por ello es que consideramos que enfrentar el bullying quizás exige de una vigilancia que sea constante, de un acompañamiento real, de una participación que sea activa, tanto que sea de entre docentes y tanto como los padres, ¿no? Porque solo así se podrá quizá garantizar que el entorno escolar sea un poco más seguro y que también haya respeto para entre todos, ¿no? Muchas gracias. Ahora cerraríamos con la mesa redonda y gracias por escucharnos y por su atención.